Bienvenidos a todos al aula de literatura del Centro Cultural La Nau de la Universidad de Valencia. Hoy tenemos el gran gusto de tener con nosotros a uno de nuestros mejores escritores, a Felipe Benítez Reyes, del que se dice que es un escritor prolífico, que su obra literaria abarca casi todos los géneros, la poesía, la novela, el relato, el ensayo, el artículo de opinión. Podríamos decir que ha escrito también libros que están fuera de los géneros establecidos. Ha obtenido distinciones tan prestigiosas como el Premio de la Crítica, el Premio Nacional de Literatura. Podemos recordar algunas de sus novelas: Humo, La propiedad del paraíso, El novio del mundo, El pensamiento de los monstruos, El azar y viceversa, Mercados de espejismo, que obtuvo también en el 2007 el Premio Nadal. Tiene muchos libros de poesía. Parte de la poesía está recopilada, concretamente de 1978 a 2008 está recopilada en un volumen que se llama Libro de Poemas, y después a esta antología le he seguido el libro Las identidades y Ya la sombra. Es autor de cuentos, de relatos breves, recogidos también muchos de ellos en el volumen Oficios Estelares, y con posterioridad publicó un libro precioso que es Cada cual y lo extraño. Ha publicado una obra de teatro, ha traducido, su obra ha sido traducida a muchos idiomas, y él mismo ha traducido a Thomas Eliot y a Nabokov. En el 2020, que es este año tan difícil que parece que se ha acabado, pero parece que no, en el 2020 publicó 2 libros, Por regiones fingidas y La conspiración de los conspiranoicos. Y si te parece bien, podemos empezar por aquí, por este año tan difícil como ha sido el 2020, y que a ti te ha dado, es decir, ha sido prolífico para ti, has publicado dos libros. Te preguntaría cómo lo has pasado y cómo han salido estos 2 libros de un año tan terrible. Sí, pues bueno, antes que nada, disculpa a todos los participantes por el retraso en la conexión. Y bien, sí, este año ha sido un año, yo creo que muy desalentador, ¿no? Para la escritura. Yo empecé con un bloqueo porque lo que menos me apetecía, dadas las circunstancias, era ponerme a escribir. Pero al poco, cuando empezaron a circular todas esas teorías conspiranoicas en torno a la epidemia, diciendo que eso no era una pandemia, sino una pandemia, que estaban unos oligarcas detrás de todo eso para poder controlarnos, que las vacunas, el único objetivo que tenían era inocularnos un chip para someternos a una especie de control mental. Es decir, todo ese mundo de ciencia ficción que se crea en torno a una realidad terrible, al principio me irritaba mucho. Pero hubo un momento en que decidí convertir esa irritación en inspiración. Y me puse a escribir algo que pretendí que fuese un relato, ¿no? sobre esas mentes conspiranoicas. Pero luego, quizás un poco motivado por las noticias del día a día, por los bulos, por las falsas noticias que iban saliendo a diario y a circular a diario por las redes, el relato fue creciendo, y hasta que me di cuenta de que ya había dejado de ser relato para convertirse en una novela. Es decir, que esa novela parte en realidad de un terrible error de cálculo, ¿no? Ahora, cuando estábamos esperando a que te conectaras, en el chat alguien ha puesto que que lo que estaba pasando era culpa de Bill Gates, y ha firmado Mangoli en el chat como que es uno de los personajes Sí. de la conspiración de los conspiranoicos. En el libro sale todas las tesis, digamos que es un catálogo de tesis conspiranoicas. Sale Bill Gates, Soros, Donald Trump, los Illuminati, incluso la posibilidad de que el Papa de Roma sea un masón,
que nos inyecten un chip con la vacuna, a la vez que nos vacunan. Sale Bunbury, sale Bosé, y hay es decir, todo junto pues provoca obviamente la risa, pero también cierta estupefacción, cierta fascinación, y lo has escrito un poco de manera terapéutica. Podría decirse que es una novela un poco para y también escrita sobre el momento que estamos viviendo, porque tampoco se ha cerrado ese momento. Y eso me parecía algo diferente al resto de las novelas que has escrito, ¿no? Que está muy aferrada al tiempo presente. Sí, es verdad, porque mis novelas no suelen estar sujetas al presente, ¿no? Y esta sí, está sujeta no solo al presente, sino al presente inmediatísimo, ¿no? Casi con noticias de un día para otro. Yo fui el primer sorprendido, yo no pensaba que iba a escribir una novela en tan poco tiempo, sobre todo porque a mí las novelas me ocupan muchísimo, ¿no? La anterior, por ejemplo, estuve trabajando en ella pues 11 años y en esa novela pues he empleado unos meses. Pero bueno, como digamos la fuente de la información era tan inmediata y tan apabullante, había tantas cosas donde elegir, el proceso, digamos, de escritura se me aceleró muchísimo, pero fui el primer sorprendido. Y sobre todo lo que me interesaba era meterme en la mente de estas personas que de pronto piensan que alguien como Bill Gates tiene mucho interés en conocer dónde compra él el pan cada mañana y qué tipo de pan compra, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver, ¿qué interés tiene ese hombre en eso? ¿Por qué te va a poner un chip para saber si tú a las 12:15 de la mañana estás comprando el periódico o estás en el supermercado o estás sentado en tu casa? Bueno, pues esa idea tan fascinante, ¿no? De meterse en una mente tan peculiar era lo que me animó a escribir esa novela, porque mis novelas creo que tienen una constante, ¿no? Que es que todos los personajes son un tanto peculiares, eso sí. O sea, la novela te ha ayudado a entender este fenómeno tan extraño, porque no deja de ser sorprendente que gente más o menos normal pueda creer en estas cosas, ¿no? Bueno, yo no sé, yo cuanto más leo sobre eso, más me sorprendo. Eh, y lo que es curioso que es que hay otra categoría. Están, digamos, los conspiranoicos profesionales o profesionalizados o semiprofesionalizados, pero hay también un sector amplísimo de seminegacionistas. Es decir, aquellos que no creen que les vayan a inocular un chip con la vacuna, pero que sí creen que todo eso de la pandemia es algo que se han inventado, no se sabe de qué manera, los gobiernos del mundo para tener controlada la población. O bien que sí, que esto es una pandemia real, pero que puede tener un ligero origen extraterrestre. Es decir, esos que no son conspiranoicos del todo, pero que tienen de fondo un gran componente de paranoia, ¿no? Y, y bueno, eso cada vez yo creo que se va extendiendo más. A eso colabora también mucho la falta de información que vamos teniendo, ¿no? Porque tenemos no solo informaciones contradictorias, sino también datos muy absurdos entre sí y muy incoherentes, ¿no? Y no me extraña que las cabezas estallen por dentro ante un exceso de información, y si además parte de esa información es contradictoria y a veces difícilmente comprensible porque se sale de un patrón lógico, pues no me extraña, ya digo, que las cabezas peguen una explosión interna y empecemos a pensar en teorías raras. Además del libro, de esta novela, has publicado un libro que ya lo habías publicado, ¿no? Que es una reedición, que es por regiones fingidas, también en el 2020, si no me equivoco. Y aquí es un libro de relatos cortos, hay microrelatos, hay cuentos, hay un cuento árabe, un cuento chino, una fábula kafkiana, un cuento de Navidad. Dos cosas te quería comentar de aquí. De un lado, esta idea de un libro que se vuelve a releer y se vuelve a pensar como si los libros nunca se les pusiera fin,
Eso pasa mucho también, te digo, en la universidad, que hay gente que no, que siempre vuelve al mismo artículo o siempre está volviendo a la tesis. Si eso lo haces tú con tus libros, si los revisas, los quieres corregir, ¿por qué volverlo a editar? Y la otra cosa que me llamaba la atención también del libro es como que parece que te diviertes mucho con este juego de un cuento, es decir, uno siente que el escritor se divierte cuando lo ha escrito y quería ver si es así. Sí, bueno, ese libro es una reedición, porque tuvo una primera edición, digamos, para coleccionistas, muy corta, una tirada muy corta, y luego esa fue la edición comercial. El libro tuvo la mala Mm. suerte de llegar a las librerías 2 días antes de que las cerrasen por el confinamiento total que tuvimos, ¿no? Con lo cual ya el libro le ha costado mucho remontar en mercado. Y ha sido mi gran víctima colateral, por fortuna, ¿no? De esta calamidad. Todo fuera como eso, todo el mundo hubiera tenido mala suerte con un libro y no mala suerte con familiares y con personas cercanas. En fin, que por ahí me doy por contento, pero sí, es un libro en el que yo había puesto mucho entusiasmo porque es un libro muy caprichoso, muy metaliterario, un libro que ocurre, los relatos ocurren dentro de la literatura, tiene mucho de juego, no del juego frívolo, no utilizamos la palabra juego, sino de juego con la propia materia literaria. Y, y bueno, también lo que tú dices, bueno, es un libro eh, en que yo no iba a decir que intenté compendiar mis registros narrativos, pero no, porque es un libro casual y hecho a lo largo de muchos años y que compone una especie de collage general, ¿no? De historias con registros muy diversos. Y bueno, a mí me gustan esos libros porque ese tiene también algo de libro híbrido eh, y de libro poliédrico, porque está sujeto, está sustentado en registros narrativos muy dispares. Creo que la gente que está conectada, que muchos que creo que conocen bien tu obra, estarán pensando ya, porque ahora te pregunto por una novela que es una novela de culto que publicaste en 1996 y se reeditó en 2018. Estoy hablando de El novio del mundo, que es esta novela, yo la tengo aquí, la muestro a la cámara, la tengo aquí en la edición de Tusquets, que no es la reedición. Y cuando se reeditó y volvió a salir otra vez en los suplementos de cultura y en la prensa, y tú debiste volver a la novela para reeditarla, pero también los que la habíamos leído la primera vez volvimos a la novela, a recordar la novela. Muchas cosas se habían olvidado, al menos a mí, pero a nadie se le ha podido olvidar, nadie que haya leído esta novela la primera vez que se editó o la segunda, se puede olvidar del el inicio, que es un inicio que se ha quedado, digamos, consolidado en la historia de la literatura contemporánea española. Dice, tras haberse acostado en un hotel de Ámsterdam, Walter Arias se despertó a la mañana siguiente tendido en la acera de una calle de una ciudad medio modernista y medio africana que resultó ser Melilla. Bajamos un poco más leyendo, porque obviamente hemos quedado atrapados aquí, y dice, bien, bien poco más o menos las cosas que nos ocurren se dividen en inverosímiles, imposibles e improbables. Cuando algo es a la vez inverosímil, imposible e improbable, decimos que se trata de una cosa normal, sujeta a los cánones de funcionamiento de esa tómbola tarumba que es el mundo, con sus premios estelares, cadáveres, incógnitas, desapariciones. Pues, aunque parezca raro, yo llevaba puesto, sería un poco largo de explicar, un camisón de mujer. Esto es Walter Arias, que se había acostado en Ámsterdam, se despierta en Melilla con un camisón de mujer y aquí empieza la historia y este es un inicio increíble y que ha quedado marcado. Cuando yo volví a Walter Arias recordé muchas cosas y obviamente tú también debiste volver. ¿Qué relación tienes por el personaje? Te diría
directamente si te cae bien Walter Arias, porque es, a veces tengo la impresión que lo pusiste en el mundo y él se fue y se ha hecho su club de fans y tiene su vida y no sé, ¿cuál es la relación que mantienes con este libro y con el protagonista? Sí, bueno, yo la verdad es que bueno, la novela se fue reeditando durante mucho tiempo en Tusquets y entonces no tenía que revisarla, ¿no? Para las reediciones, pero cuando se reedita, con motivo de los 20 años de su aparición, sí tuve que corregir pruebas de nuevo, porque era una disposición tipográfica distinta. Y cuando alguien me dice que el personaje es inolvidable o que la novela es inolvidable, yo creo que soy la excepción porque no me acordaba de casi nada. Yo no me suelo acordar de verdad, no me suelo acordar de mis novelas. Y a veces me hablan de cosas que han pasado, de personajes, de mis novelas, o de situaciones que yo describo en una novela, y me suena como algo un poco familiar, pero a la vez muy lejano, que no sé localizar, ¿no? No sé, yo la relación con Walter Arias es la relación que uno mantiene con los personajes, que es una relación más de extrañeza que de familiaridad. Eh, una vez resuelto digamos, el proceso de escritura de una novela, los personajes quedan fuera de ti, la novela también queda fuera de ti. En mi caso, al menos, porque uno no puede tener en la memoria los hechos reales de su vida y a la vez mantener en la memoria todas tus ocurrencias imaginarias, ¿no? Que luego traduces en una novela, eso sería un lío. Sería como mezclar lo que soñamos con lo que vivimos, ¿no? Y hacer una mezcla en la que no se distingue una cosa de la otra. De modo que no sé, bueno, yo con este personaje cuando releí la novela, digo, bueno, pues un personaje peculiar, un personaje con muchas aristas, un personaje con mucha complejidad emocional, un personaje que a ratos se hace repulsivo y otras veces se hace entrañable. Y yo creo que quizás, no lo sé, esa es la mezcla que funciona, que no es un personaje monolítico, sino que es un personaje con el que de pronto puedes sentir ternura y de pronto puedes sentir repulsión hacia él, ¿no? Mm. Creo que es un poco esa luz y esa sombra que tiene el personaje lo que le hace creíble, ¿no? Porque sus aventuras a veces son un tanto rocambolescas. Pero bueno, lo importante es que las novelas resulten verosímiles para quien la lee, que asienta al pacto ficcional que tú le propones. Y bueno, en este caso parece que este fue un personaje afortunado. El, Como el, afortunado quiero decir porque encontró ese eco en los lectores, ¿no? Porque estuviese bien resuelto, ¿no? el persona, o sea, en realidad la novela es lo que él piensa, que piensa mucho y piensa constantemente, tiene mucha es decir, es como una especie de filósofo, tiene teorías, enumeraciones, clasificaciones y efectivamente produce a veces rabia y es cruel y otras veces produce piedad porque te se encuentran en unas situaciones, pobrecito, que producen piedad. Tiene un grupo de música, ¿no? La pajarera Satán, ¿no? Que Ujú. la novela obviamente produce como mucha de la literatura de Felipe Benítez Reyes produce la sonrisa cuando no la risa y de todas maneras el, cuando se vuelve al personaje, cuando lo leía, lo releía, lo repensaba, pensaba en eso que te decía, que como si lo hubieses puesto en el mundo y él siguiese por su propio camino. Y en alguna entrevista he visto también que te preguntaban, y me parece una pregunta un poco loca, te preguntaban si tenía aspectos autobiográficos. Y, Sí, y- eso es y- maravilloso. Esa pregunta siempre me fascina. Quiero decir, es que si le pregunta a Bram Stoker si su novela Drácula tiene aspecto autobiográfico, ¿no? Yo siempre digo eso, porque, claro,
mucha gente está convencida de que las personas que nos dedicamos a escribir literatura imaginaria no tenemos imaginación y tenemos que acogernos al relato de nuestra vida. Con lo cual sería un poco lo loco el asunto, porque si escribimos más de una novela, se supone que tenemos que vivir muchísimas vidas muy diferentes y incompatibles entre sí, ¿no? Mm, Sí, a mí muchísima gente me ha dicho, vaya, o sea, pensando que lo que había vivido Walter Arias era, digamos, un poco el relato notarial de lo que había vivido yo. Digo, bueno, es mm, que si yo hubiese vivido como Walter Arias, para empezar, no hubiese escrito esta novela, ¿no? mm, Bueno, eso está bien, que se piense eso, que porque cuando alguien te dice que advierte algo autobiográfico en una novela tuya, se supone que es porque la historia que estás contando, el personaje que estás creando, tiene rasgos de verosimilitud, ¿no? mm. Pero quería volver a lo que dijiste antes, es decir, Walter Arias es sobre todo un personaje discursivo. Y yo creo que hay un truco muy básico que no mucha gente pone en práctica, pero que yo creo que es muy conveniente para escribir novelas. Una de dos, o te inventas unas peripecias fabulosas y que funcionan por sí mismas y que crean una trama trepidante, o bien puedes escribir una novela en la que pasen cosas muy insignificantes y que lo importante sea la glosa que hace el narrador de esos acontecimientos sin relevancia. Y eso yo creo que es un poco lo que le ocurre a ese Walter Arias, ¿no? Que lo que le ocurre, bueno, tiene su grado de peripecia, pero no es gran cosa en sí. Eso contado sin esa glosa, digamos, semi o pseudo metafísica que él le aplica a todo, ¿no? A ese intento de razonar cualquier aspecto, por nimio que sea, yo creo que es lo que le da carácter al personaje. De la novela, de esta y de otras que has escrito, se ha dicho que tiene un elemento de picaresca, que no sé si te parece correcta esta idea, si sería una novela picaresca en- ambientada en nuestros días, un thriller picaresco, he leído por ahí que también alguien había dicho. Y esto también tiene que ver a lo mejor con otra novela como es El azar y viceversa, en la que también hay algo de picaresca y también es la vida cuenta la vida el protagonista se llama Antonio Jesús Escribano y también me parecía que hay ahí una estructura, como te decía, que la podíamos ligar con la picaresca. ¿Qué piensas de esto? Sí, pues yo creo que tanto en El novio del mundo como en El azar y viceversa, digamos, el esquema de la novela picaresca está muy presente, sobre todo en El azar y viceversa. Eh, Porque es, al fin y al cabo, la historia de un menesteroso que va sirviendo a diversos amos y que le cuenta su historia, la historia de su vida, a un interlocutor indeterminado. Eso creo que el esquema queda mucho más claro en El azar y viceversa, como digo, pero también se le podría aplicar a Walter Arias, ¿no? Porque yo creo que el esquema de la novela picaresca es muy fértil, es literariamente muy fértil. Y a mí me gusta en las novelas, sobre todo, crear conciencias, crear personajes que tienen una conciencia que, volviendo a lo de antes, no tiene que ver con la mía. Eh, a la hora de concebir un personaje, tienes que aplicarle una forma de pensamiento, una forma de razonar, una forma de sentir y una forma de comportarse. Y el acierto del novelista está en combinar todos esos factores y crear una especie de muñeco convincente, una especie de autómata que funciona bien y que tiene apariencia de persona real, ¿no? De persona de carne y hueso. Y ya digo, yo insisto, en el azar y viceversa, sí está muy claro el esquema picaresco, porque además fue consciente y estuvo predeterminada esa influencia, ¿no? Es decir, bueno, pues alguien, un menesteroso, que intenta buscar su lugar en la vida y su lugar en el mundo, que va sirviendo a distintos amos a través de diversos trabajos, algunos muy estrambóticos, y, y que al final encuentra ese acomodo en la realidad, en el mundo, y que acaba teniendo una vida más o menos dichosa después de una gran suma de adversidades. Eso ya digo, ese patrón sí está muy claro en El azar y viceversa.
Y también está ahí de fondo, y creo que también evidentemente en El novio del mundo. En El novio del mundo yo tenía una frase subrayada que no es una que Walter Arias piensa posibles epitafios en su tumba al final y empieza a fabular con los epitafios y uno, el primero el segundo dice Walter Arias amó la vida no por bella sino por extraña. Esa frase me gustó mucho, entonces cuando la leí la quería releer ahora. En el libro de El azar y viceversa, una de las cosas también muy bonitas es que está ambientado en Rota y esta también bueno, algunas de tus obras ya están ambientadas en Cádiz, Rota en este caso, y también sale Rota en Cada cual y lo extraño, en alguno de los cuentos de Cada cual y lo extraño. Y es una ciudad muy exótica, la ciudad que cuentas, con la base americana, una ciudad española pero muy diferente a las otras ciudades y eso la importancia que tiene la ciudad y si ahí intentas centrar las historias en escenarios reales, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Claro, para mí mi pueblo no era exótico, era mi pueblo y tenía sus particularidades y lo que me resultaba raro era ir a los pueblos vecinos y que no hubiese coches grandísimos norteamericanos, no hubiese pandilla de moteros, no hubiese letreros de comercios en inglés. Eh, Cuando tomé conciencia de lo exótica que fue mi infancia y mi adolescencia aquí, fue ya de mayor. Y entonces fue cuando intenté hacer un aprovechamiento literario de todo eso. Por ejemplo, en ese libro de cuentos que citaba en Cada cual y lo extraño, está un poco el germen de la novela Al azar y viceversa. En ese cuento que habla de una muchacha que tiene novios americanos y tal. Ahí es donde está un poco el germen de esa novela. Y, y bueno, yo quería escribirla porque aparte de eso muchos amigos y sobre todo Almudena Grandes me insistía mucho en que tenía que escribir la novela sobre la Rota de entonces, ¿no? Que ya es muy distinta de la de ahora, pero un pueblo en el que la presencia norteamericana era entonces muy vehemente, ¿no? Y se notaba mucho, no solo sociológicamente, sino también escenográficamente. Nosotros teníamos aquí calles que parecían calles extranjeras, parecían calles de Estados Unidos más que calles de un pueblo de Cádiz. Y todo eso, pues bueno, lo fui interiorizando luego y lo fui reconstruyendo en mi memoria, pequeños detalles, y decidí plasmarlo ahí en alguna de las páginas, sobre todo la primera parte, ¿no? De esa novela. En tanto en relación con esta novela, con El azar y viceversa, como en general con toda tu obra, yo decía que una de las características de tu obra es que uno sonríe cuando lee y a lo mejor eso también tiene que ver con esta idea de la picaresca, ¿no? Que ahora algunos libros nos parecen muy crueles, pero estaban pensados para hacer reír, para hacer sonreír. Alguna vez te he oído que no buscas la risa, pero sí que utilizas el humor, la ironía, ¿no? Como algo que está como un constante de tu literatura. ¿Es así? Sí, a mí, verás, claro, el humor a mí me parece un buen conservante literario, ¿no? La literatura solemne creo que tiende no solo a aburrir, sino también a envejecer muy pronto. Eh, pero a mí el humor por sí mismo no me interesa, quiero decir, yo no quiero escribir obras humorísticas, pero sí valerme del humor para llegar a otro sitio. Generalmente mis libros, eh, y está constatado, ¿no? Por algunos lectores, con lo cual me alegro mucho, que en mis libros te ríes mucho, pero al final se te acaba congelando la sonrisa. O se va alternando
a veces, digamos, una secuencia humorística, el resultado no es una carcajada, sino el quedarte un poco con los pies colgando, ¿no? Ujú. Eh, es muy complejo. El tratamiento del humor en literatura es muy complejo. Para mí, por ejemplo, bueno, aparte de humoristas como Cervantes, que lo fue esencialmente, o como Laurence Sterne, o como tantísimos otros, como Rabelais, como montañas de ellos, ¿no? Con la gran tradición humorística de la gran literatura. Eh, el paradigma del humorista contemporáneo, digamos, más reciente, serían Chesterton y Nabokov. Para mí son autores que se valen del humor para llegar a un sitio que no tiene nada que ver con el humor. Son dos humoristas de fondo que luego te llevan a un territorio muy sombrío y muy inquietante. A mí, para hacer reír, hay otras cosas, hay otro tipo de libros, ¿no? Con los míos, si me dice que alguien que se ha reído con ellos, me alegra mucho, pero siempre si esa sonrisa te lleva a otro territorio. Si se queda solamente en el territorio de la risa, para mí sería un fracaso. Otro libro que hace sonreír y que hace es este que yo decía antes que es El intruso honorífico, que está publicado en la Fundación José Manuel Lara y que recibió el premio Manuel Albar de Estudios Humanísticos. Yo decía antes que habías escrito libros también que estaban fuera de género. No sé cuál es el género de este libro y en el ¿cómo lo podríamos presentar? ¿Qué es este libro? A mí me encanta. Si hubiera que llevarlo a algún género, sería el de la lexicografía extravagante, ¿no? Algo así. Es una especie de enciclopedia paródica, pero a la vez hecha muy, muy en serio, porque, bueno, ese libro, el origen lo tiene en la enciclopedia de Novalis, que yo leí siendo adolescente, y me dije, un día quiero escribir mi propia enciclopedia también. Novalis solamente dio tiempo a bosquejar la suya, ¿no? Eh, y bueno, yo a lo largo de muchísimos años iba tomando notas en fichas y en cuadernos sobre esas posibles entradas enciclopédicas. Y entonces ya, como al cabo de unos 25 años de ir haciendo todo eso, o quizás más, decidí ya ponerlas por orden alfabético y componer este libro, que bueno, que puede leerse no como tal enciclopedia, porque bueno, no es un libro de consulta, pero sí como una especie de enciclopedia alternativa de algunas cosas del mundo, ¿no? El, Yo lo el, pasé muy bien componiéndolo. sí, y los lectores, y yo leyéndolo, se puede leer de manera, es decir, cada día se puede leer una página, se puede leer sin orden. Se, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la última voz, que es Zambrano María. Me gusta mucho Oporto. Me gusta me hizo reír mucho Gallina, que empieza uno de los destinos más universales, más universalmente inciertos es el de las gallinas y luego sigue. Me preguntaba claro, si sigues con con tu personal enciclopedia, si habrá un segundo volumen con otras voces, si lo tienes en proyecto. Bueno, sí, mi intención es que tenga como 20 o 25 tomos. Yo quiero igualar a la Enciclopedia de la Luz. No, bueno, habrá seguramente. Si este libro me ha llevado, ya te digo, unos 25 años, la vida me da como para medio volumen más, ¿no? Sí, tengo anotaciones que han ido surgiendo después de la publicación de este libro. Pero claro, eso no son proyectos de sentada diaria, ¿no? Entonces son cosas que se te van ocurriendo al hilo de algo que lees, de un concepto que lees en otro libro y bien lo amplías, lo glosas o lo contradices. Son libros que no puedes decir, me voy a sentar durante 3 meses a escribir la enciclopedia, sino que lo vas haciendo poco a poco, un poco caprichosamente y azarosamente. Bueno, antes de abrir si alguien quiere poner alguna pregunta en el chat, pero antes de entrar a eso, tenemos que ir a la poesía, que es algo que se nos ha quedado. Yo tengo este libro otra vez de nuevo, he echado mano a lo que tenía en la biblioteca. Mm. Y
que es un libro que es una recopilación de tus primeros libros de poesía, de los libros escritos en los años 80. Esta recopilación se llama Poesía y tiene una introducción de Luis García Montero. Aquí están reunidos el Paraíso manuscrito del 82, Los vanos mundos del 85 y La mala compañía. La poesía de Felipe Benítez Reyes es una poesía reconocida y hay que leerla, ¿no? Pero en la introducción, Luis García Montero habla de la poesía de la experiencia. Ahora, de nuevo, releyendo el libro, pues está el tema del paso del tiempo, de la juventud perdida. Entonces yo pensaba que esto lo escribías en los años 80 y ya era un tono que entonces a mí también me parecía que era muy correcto, pero ahora lo veía y pensaba, bueno, en los años 80 ya estábamos ante la juventud perdida, que es algo que lo tenía por aquí subrayado que hablaba, bueno, de las fiestas perdidas. Cuando tú miras, lo que te quería preguntar es si hay coherencia en tu poesía con este inicio, con la poesía de la experiencia, con este calificativo, si sigues ahí, si sigues también con este sentimiento un poco de lo perdido, de lo dejado atrás. Bien, yo es que creo que el patriotismo es uno de los privilegios casi irrenunciables de la juventud, ¿no? Claro, yo fui muy consciente, no sé si para bien o para mal, cuando era joven, de que la juventud era digamos, un estado privilegiado muy transitorio, ¿no? Que eso pasaría y que luego la vida te iría exigiendo otro tipo de responsabilidades y otro tipo de compromisos. Digamos que era consciente de que eso era una edad única y que se perdería y que con ella se perderían muchas cosas, ¿no? Posiblemente para ganar otras. Pero bueno, yo imagino que sí, que tiene que ver, digamos, cuando una generación, y en nuestro caso fue una generación muy definida desde el principio, con autores como el que te has citado, Luis García Montero, que hace el prólogo de ese libro, o Carlos Marzal, o Vicente Gallego, y tantos otros, eh, había un ambiente común en la escritura, tanto en registros estilísticos como en registros emocionales. Y hay unas características más o menos comunes que se pueden rastrear y que se pueden precisar. Luego ya con el paso del tiempo cada uno va desarrollando una estética que ya es propiamente suya y que ya es mucho más difícil eh, ceñir a digamos, a unos patrones generacionales. Pero en aquel momento sí, yo creo que todos estábamos más o menos, digamos, en un clima estético y en un clima emocional coincidente. Y eso se puede apreciar hoy, digamos, en ese primer ciclo de nuestra poesía. Ya luego, como digo, cada uno toma un rumbo bastante diferente. En algunas biografías que te hacen se dice, bueno, sobre todo es un poeta. Pero yo decía y como hemos estado repasando, que has escrito teatro y has hecho incluso traducciones de, de Helio de Nabokov, y que creo que aparte de traducirles, aparte son escritores que te gustan, podríamos decir que son referentes, que te interesan especialmente, que te gustan especialmente. Te quería preguntar por esto, si has sabido de esta polémica en torno a la traducción de la poesía de Amanda Gorman, la poeta que intervino bueno, esta poeta tan joven americana que a la hora de traducir ha pedido
alguien que tuviese las mismas experiencias que ella cree que tiene ella. Es decir, ha pedido una escritora que fuera mujer, que fuera negra. Lo digo porque creo que, que tú tienes también una cierta pasión por Eliot y por Nabokov. Sí, hay que amar al que se va a traducir. Bueno, a mí el asunto es de la imposición de un perfil de traductora, en este caso, eso me parece un disparate, sencillamente un disparate. Un traductor lo que tiene que conocer es el idioma e intentar interpretar lo que el autor o la autora ha intentado decir y ya está. Esto de buscar, digamos, unas características ya raciales, sexuales, en fin, ideológicas, es una barbaridad, se mire como se mire. Yo creo que eso es un signo de una especie de entontecimiento colectivo que estamos creando, ¿no? En ese mundo. Eh, a mí no me coge de nuevas tampoco, porque, por ejemplo, mi mujer se dedicó durante un tiempo a la traducción literaria. Le mandaron una prueba de un libro de un autor norteamericano y se la desecharon diciendo que, bueno, que de ninguna manera el autor quería que fuese una traductora, quería que fuese un traductor masculino. O sea que eso no es nuevo y eso porque ha saltado a la luz un poco al hilo de la celebridad de esa joven por participar en el acto aquel, ¿no? Pero que no es una cosa tan infrecuente. Yo creo que estamos también propiciando la aparición de nuevas censuras, de la creación de guetos, de cosas muy extrañas que no creo que lleven a nada bueno. No sé, ojalá me equivoque. Yo le había pedido a Felipe que si podía leer algún poema y tal vez podrías, este sería un buen momento. A todos les digo que si alguien quiere poner alguna cuestión en el chat, la puede poner, mejor que abrir los micrófonos, creo, teniendo en cuenta la- los problemas técnicos que hemos tenido, si lo podéis escribir en el chat y yo las leo y Felipe las contesta. Me voy a buscar mientras el libro de poemas, que es que soy como al final hemos tenido que hacer esto por el teléfono, estoy sosteniendo el teléfono aquí como si quien sostiene un bote de nitroglicerina y voy a intentar. Pues mira, A ver, mientras lo ya, buscas, si me escuchas, porque también sí, me gusta mucho el libro este de Vidas Improbables, que me parece un libro también muy divertido, que es un libro de poemas en los que lo que te inventas son los autores, te inventas el autor, te inventas su biografía y luego escribes su poema como si fuera con un sí. poco recreando Pero lo que podría ese haber no lo escrito. tengo a mano. Mm, Ese no lo tengo a mano. mm. Pero bueno, cuando tú me digas, ¿lo leo o pasamos a la pregunta? Si lo tienes ya ahí, adelante. Vale, bueno, pues voy a leer ese mismo. Bueno, se titula Casa en el sueño y intenta desarrollar algo que me ocurrió durante muchos años, que es que soñaba con una casa que se suponía que era mi casa, que estaba en una calle inexistente de aquí del pueblo. Y la casa iba teniendo pequeñas variaciones arquitectónicas en ese sueño, pero casi siempre era la misma. Yo la reconocía como mi casa, que no tenía nada que ver con mi casa, ¿no? Bueno, y escribí ese poema. ¿Quién vive en esa casa cristalina, la casa de mi sueño recurrente? La mar llama a la puerta de esa casa, sus techos dejan ver la luna incierta, la noche se pasea por la casa de mi sueño recurrente. La casa de ese sueño recurrente tiene escaleras lentas y nieve en las alcobas. Nadie entra ni sale de la casa, nadie quiere vivir en esa casa, la casa de mi sueño recurrente. Todo tiembla y se esparce en esa casa, el sitio de cristal inhabitado, la casa recurrente de mi sueño, mojada por la mar, fría de luna,
la casa que no existe y que es mi casa, la casa de mi sueño transparente. Las cosas que hay que inventar. ¿En qué libro está este poema? Eso está en Las Identidades, En las un identidades. libro, Mm. Las Identidades que se publicó hace ya algún año, no sé, algún tiempo. Eh, en 2012, sí, en el Mira, año 2012. tenemos una pregunta de Wayne Jamison que dice tres cuestiones. Manías a la hora de escribir, primera cuestión. Segunda, ¿en qué género se siente más cómodo? Y tercera, ¿cómo ves ahora, después de tantos años, su novela Humo? Empezamos por la primera, manías a la hora de escribir. Sí, bueno, saludos, Wayne, buen amigo y un excelente escritor además. Manía a la hora de escribir tengo una manía, una sola manía, pero es muy grande. Bueno, o relativamente grande, que es que tengo que escribir en mi cuarto de trabajo. Me cuesta muchísimo trabajo escribir en otro sitio, no me encuentro bien, no me suelen salir las cosas, a lo más que llego es a tomar notas, pero a desarrollar un texto no puede ser. O sea que mi gran fetiche es mi propio cuarto de trabajo. La segunda era, La eh, segunda, ¿en qué género se siente más cómodo? en ninguno, no hay género cómodo, Mm, ninguno lo es. Todos son complejos, todos son muy difíciles y todos son muy espinosos. mm. La tercera, ¿cómo ves ahora, después de tantos años, su novela Humo? Pues quizás como la más extraña para mí de todas las mías. Creo que ahí ensayé un tono y una narratividad que no era ni la mía habitual ni lo fue luego, ¿no? Es una Mm. novela para mí extraña, una novela de transición estilística, digamos. Elena dice que le encantaría que leyeras Escrito en la arena, el poema Escrito en la arena. Dice que lo lee cada día para poder escuchar el sonido del mar, de la vida y la muerte, y que le da mucha calma y paz, y que te lo agradece mucho. Muchas gracias, pone aquí. Lo tienes el poema Escrito en la arena? Ah, vamos a ver, creo que ahora mismo no lo tengo a mano, a ver si lo encuentro luego, pero no. Pregunta Eh, Elena si puedes contar la historia de ese poema, tal vez. sí, es... Esto es como eh, pedirte una canción. sí, la historia de los poemas, yo creo que casi no tienen una historia como tal, ¿no? Los poemas parten o por lo menos en mi caso, de una ocurrencia que puede ser una imagen o un pensamiento abstracto, una imagen muy concreta, una secuencia verbal, una secuencia musical, una secuencia sin sonido. Los poemas se tienen su origen en algo un tanto imprecisable. Y aparte de eso es que yo tengo la memoria para las cosas mías, como decía antes, me acuerdo de muy poco. Y ese poema, aunque lo puse hace unos días en Facebook, ya casi no lo recuerdo. Y ahí, cuando me piden que diga algún poema de memoria, pues solamente me sé uno y con algún titubeo. Pero bueno, de aquí a un rato a ver si lo intentamos localizar. Es que tengo además la mesa hecha una leonera y no sé si lo haré con el poema, pero si lo encuentro lo leeré con mucho gusto. Dice Vicente si sueles leer habitualmente a los autores jóvenes españoles y en caso afirmativo podría nombrar algunos de sus favoritos y pide además que sean especialmente mujeres. No sé si... Sí, pues bueno, digamos que a medida que te haces mayor, te vas desentendiendo un poco más de lo que se está haciendo, ¿no? De las generaciones más jóvenes, no por falta de interés, sino por lo general por falta de tiempo,
por falta ya de capacidad de sorpresa, ¿no? Eso yo creo que es algo que se repite en todos los autores y los autores que son mayores que uno también te lo comentan, ¿no? Y ya se pierde un poco esa curiosidad por lo nuevo y entra esa otra especie de curiosidad anómala por volver a cosas ya leídas, a cosas ya conocidas y a cosas a las que te acercaste hace ya muchísimos años, ¿no? Por la relectura, al fin y al cabo. Yo no me atrevo nunca a recomendar a autores jóvenes, entre otras cosas porque uno conoce a muchos y si cito a alguno, el resto se va a sentir agraviado, ¿no? Yo creo que en eso hay que ir buscando, intuyendo un poco lo que hay, y cada lector tiene que trazarse su propio mapa. Y a mí las recomendaciones literarias siempre me dan mucho miedo, porque no siempre buscamos lo mismo en un libro y sobre todo casi nunca encontramos lo mismo en un mismo libro. Entonces yo creo que en gran parte lo que es emocionante de la literatura es esa búsqueda personal, ese trazarte tú por ti mismo y de manera un tanto azarosa el mapa del tesoro de la literatura. Mira, dice Abel, ¿cuánto tiempo dedica a escribir cada día? ¿Y qué Bueno, consejo le daría a un escritor Nobel? Dos preguntas. sí, si es el Abel que supongo que es, pues un abrazo desde aquí. Y bueno, a escribir depende, ¿no? El hecho de estar escribiendo, de estar tecleando es variable. Eh, el estar preparando la escritura es prácticamente todo el día. Estás dándole vueltas a una frase, dándole vueltas a una idea, y eso es permanente, es un estado permanente. Incluso a veces, incluso cuando sueñas, ¿eh? Estás de una manera extraña trabajando. Yo le dedico mucho tiempo, me dedico exclusivamente a eso y le dedico muchas horas al día. Cuando no estoy escribiendo algo nuevo, estoy repasando algo antiguo, porque yo reescribo mucho. Yo creo que podría decir incluso lo de lo que decía Augusto Monterroso, que decía yo no escribo, yo corrijo. Pues sí, yo corrijo muchísimo, porque creo que el escritor, más que potenciarse la seguridad en sí mismo, debe fomentarse la inseguridad en todo lo que escribe. Y escribir con un poco de miedo y sin certezas ninguna, ¿no? Yo creo que la inseguridad es una guía muy prudente para cualquier escritor. En el momento en que empiezas a sentirte demasiado seguro de lo que haces, corres muchos riesgos innecesarios. Mira, aquí hay una pregunta de Luis. Dice, hola Felipe, una pregunta desde Suecia, donde alguna vez he compartido contigo por redes mi preocupación por la estrategia sobre la pandemia y la actitud general sobre la percepción de la misma. El narrador de la conspiración de los conspiranoicos finalmente define la propia novela como un canto de amor a la idiotez. ¿Te parece más peligrosa la idiotez o la estupidez? ¿Qué crees que abunda más hoy? Un poco sutil la diferencia. Claro, bueno, no sé, casi podrían ser un poco sinónimos, ¿no? No sabría yo distinguir. Bueno, no sé, las dos me parecen bastante peligrosas. Sobre todo, verás, no es por una especie de decir, bueno, si alguien tilda a alguien de estúpido, de idiota, parece que lo está haciendo desde el púlpito de la inteligencia, la sabiduría, la clarividencia y la lucidez. No se trata de eso. Simplemente yo creo que somos idiotas y todos lo somos en determinada medida cuando nos empeñamos en llevarle la contraria a la realidad. Entonces, ante una calamidad como esta que se nos ha presentado, intentar negar que eso está ocurriendo implica pues una actitud idiota, una actitud estúpida. No sé, ya digo que no se usan esos conceptos para denigrar caprichosamente a nadie, sino decir que, bueno, todos tenemos tendencia a la idiotez, a hacer idioteces, eso no lo quita a nadie, creo que no seríamos humanos
si no tuviésemos ese defecto de fábrica. Pero bueno, de ahí a potenciarlo y a proponerlo como una teoría alternativa de los hechos de la realidad, hay un paso. Mira, hay un Rafael Campos Morales, eh, se pregunta, dice, no hay nada nuevo bajo el sol y en qué medida, hasta qué punto merece la pena seguir creando. Si pensáramos eso. Sí. Claro, no, sí hay cosas nuevas bajo el sol todos los días. En principio, el milagro que es cada vida es individual, ¿no? O sea, de por sí es un milagro y ninguna vida es igual a la otra y el milagro de la vida es distinto en cada persona. Y en literatura pasa igual, porque es que las posibilidades combinatorias son casi infinitas, o infinitas, eso ya no lo sé. Pero vamos, que si no son infinitas, están muy cercanas a la infinitud. Entonces, el arte es inagotable, y incluso el arte literario. Se pueden decir cosas nuevas con formas de siempre, o se pueden decir cosas de siempre con formas nuevas, que pueden barajar, se pueden combinar, porque eso a fin de cuentas es un arte combinatorio, y, y sí se puede, merece la pena seguir haciendo, porque la prueba está en que se publican y se escriben libros muy buenos, a pesar de que llevamos muchos años, muchos siglos escribiendo. O sea que queda mucho por decir, y por decirlo de maneras muy diferentes. Mira esta pregunta, que, a ver, que, acabo de perder. Dice, con todos los géneros que has transitado, ¿nunca te ha tentado un guión cinematográfico, una de vampiros, de ciencia ficción, por ejemplo? Bueno, me divertiría mucho. No sé cómo se escribe un guión cinematográfico, la verdad. Supongo que será más o menos una obra teatral, no lo he intentado nunca. Sí me divertiría, no sé, porque que una incursión en algo nuevo siempre tiene algo de estimulante, ¿no? Pero bueno, supongo y me temo, conociéndome, que me saldría una película muy descabellada. Más que de vampiros o de extraterrestres, me sería una mezcla de las dos cosas. Con lo cual, no sé yo cómo respondería la taquilla a una propuesta de ese tipo. Aquí hay una pregunta también sobre cuándo das por finalizada una obra. Bueno, lo prudente sería darla por terminada cuando ya está hasta la coronilla de esa obra, ¿no? En cuestión. Pero no, nunca se sabe, ¿eh? Porque a veces terminamos o damos por terminado un libro por pura desesperación, porque ya llega un momento en que no sabes si estás modificando y corrigiendo para bien o para mal, porque ya no sabes si eso que te fastidia, esa especie de instinto estilístico que todo el que escribe desarrolla, te está advirtiendo de que un pasaje o de que una frase o de que un verso no está bien, pero ya no sabes si es porque el verso no está bien o por si el pasaje no está bien del todo, o porque ya está harto de leerlo y de trabajar sobre él y ya lo has cogido manía, ¿no? Entonces, cuando llegas a ese punto en que ya no aciertas a saber cuál es el origen, digamos, de esa prevención frente a un determinado texto, es cuando conviene ya dejar. A veces lo mejor y lo más prudente es dejarlo reposar. Es decir, los libros necesitan reposo, ¿no? Eh, Porque luego, visto con un poco de distancia, consigues leerlo como si fuese un libro ajeno. Entonces ahí ya te puedes corregir y puedes enmendar y puedes ver con mucha claridad los errores que has cometido e intentar enmendarlos y intentar que aquello quede de la mejor manera posible. Pero sí, es un momento complejo ese de saber cuándo se termina un libro, cuando ya hay que darlo por terminado, sobre todo. Es complejo, que no hay una norma, pero bueno, más o menos uno se deja llevar por la intuición y eso más o menos vale. Jesús dice, ¿qué personaje de un libro te hubiese gustado crear? ¿Qué libro te hubiese gustado escribir? Esto es un interrogatorio, Felipe. Sí, claro, está bien que sea así. Pues, ¿qué personaje me hubiera gustado ser, no? No, O- crear. ah, ¿Qué ya. personaje literario te hubiese gustado crear?
entiendo. Bueno, pues yo, siendo modesto, pues Don Quijote, por ejemplo, por, por irme a un nivel modesto, ¿no? Me hubiera gustado crear Don Quijote, que me parece un personaje que bueno, que es un poco el germen de muchísimos personajes que vinieron luego, y es un gran personaje. Es un personaje que admitía todo, que admitía un discurso sensato y un discurso completo, un comportamiento completamente enloquecido. Eso es muy infrecuente. Es decir, Cervantes hace que Don Quijote de pronto pueda dar un discurso conmovedor y al rato estar haciendo una majadería, una absoluta majadería. Eso fue un acierto maravilloso. ¿Y qué libro me hubiese gustado escribir? Bueno, pues aparte del Quijote, pues yo creo que miles de ellos. Yo tengo mucha capacidad de admiración y hay muchísimos libros que me hubiese gustado escribir. Casi todos los libros que he leído que me han gustado, me hubiese gustado escribirlos. No tienen por qué ser grandes obras de la literatura, pero bueno, como desear es gratuito, al menos en eso, pues me hubiese gustado mucho escribir, no sé, una novela, por ejemplo, como David Copperfield de Dickens, que también es una de mis novelas favoritas. Y eso que David Copperfield es quizás el personaje más anodino de toda la novela. Los personajes buenos son los que están alrededor de él, pero él es muy insoso, Te gusta mucho Dickens, ¿no? mucho, sí, me gusta mucho. Me parece, digamos, eh, ese narrador que es como una especie de maremoto, ¿no? Que lo inunda todo con sus historias. Dickens es estupendo. Hay muchas preguntas todavía. Mira, si puedes contar cómo construyes los personajes, si podrías decir algo sobre cómo construyes los personajes. Sí, bueno, cada uno tiene su procedimiento, ¿no? O lo ha tenido. Eh, Creo que lo dije antes, que a mí me gusta crear conciencia. Más que yo casi nunca me imagino a mis personajes físicamente. No le creo unos rasgos mm, físicos definidos, no sé por qué, ni siquiera en mi mente, no acabo de verlos como entes físicos, sino más bien como entes pensantes, ya digo, la creación de una conciencia, crear una conciencia del personaje y echarlo a andar por el mundo, por la realidad, y que vaya contando lo que le ocurre, ¿no? Yo creo que esa es mi manera de hacer novelas y la que con el tiempo creo que es mi manera más propia, ¿no? De hacer. Eh, yo hablaba antes de la creación de una especie de autómata o de muñeco con unas determinadas habilidades. Y creo que en esencia es eso, es crear un muñeco al que le das cuerda y echa a andar y empieza a hacer cosas, hacer cabriolas, o andar para atrás, o andar para adelante. Y un personaje novelístico viene a hacer eso. Y luego le creas al personaje un mundo alrededor, un entorno, una serie de personajes con los que se relaciona, y más o menos a partir de eso acabas teniendo una novela, si te empeñas, ¿no? Y si tienes paciencia para estar muchas horas sentado delante del ordenador. Elena dice, cuando escribes un poema, lo sientes que está ahí y lo escribes o te sientas a escribirlo y a buscarlo. Es decir, entiendo que si te viene la inspiración o te sientas con la idea de escribir un poema. Sí, pues depende. Yo generalmente cuando me siento ya a escribir el poema es porque tengo el poema muy hecho ya en mente. Mm. Eh, Cuando era joven caí en el error de tener una ocurrencia y ponerme a escribirla de momento. Hasta que me di cuenta que un poema que se tuerce en una primera redacción, luego es muy difícil ponerlo en pie en redacciones sucesivas, ¿no? Si partes de un error inicial, ese error suele tener mal arreglo. Entonces ya cuando me pongo a escribir el poema, lo tengo ya muy madurado en mente y muy estructurado. Entonces ya es un proceso más de transcripción.
no es que tenga el poema de pe a pa ya en la cabeza, pero que sí lo tengo más o menos estructurado y ya luego, eh, digamos, sobre ese esquema ya claro, ya voy trabajando el poema, equilibrándolo, buscando el final, una graduación de principio a fin. En fin, también en eso, bueno, cada poema tiene su método, ¿no? No hay un método así que sirva para todos. Uno se te ocurre de una manera, otro se te ocurre por otra cosa. A un poema tiene por origen una frase, una ocurrencia. Hay veces en que se te ocurre antes el último verso que el primero, y tienes el último verso, pero no tienes todavía los versos anteriores. Cada poema tiene, como digo, su historia. Natividad pregunta cuál es su próximo proyecto. Pues será un libro de poemas. Será Será un un libro libro de de poemas. Sí. Y tengo también una novela ahí a la que estoy dando vueltas desde hace, yo qué sé, 15 o 20 años y no consigo todavía definirla. Y eso que es una novela corta, pero no consigo encontrar ese punto digamos, de finalización, ¿no? Sé que le falta algo, pero no sé todavía lo que es y ando buscándolo. Pero vamos, lo próximo que publique posiblemente es el libro de poemas. Mira, Elena ha escrito en el chat el poema de En la arena y que ahí se puede leer. Y mira esta pregunta que hace Vicente, que tal vez con esta pregunta podríamos terminar. Dice, ¿cree que en un futuro no muy lejano estas charlas no se harán en una bonita librería detrás del hablante? Pues, no, dice, ya no se harán en una bonita librería, claro, es que estaba pensando en esta que estamos haciendo, no será en una Mm. bonita librería detrás del hablante, puesto que todo el mundo solo tendrá su libro electrónico. Ese es el futuro que nos espera. ¿Eres optimista, pesimista? No lo sé, yo no lo sé. La bola de cristal que tengo es bastante defectuosa, pero no lo sé. Supongo que ya se venía anunciando la desaparición del libro en papel desde hace tiempo, ¿no? Mm, Y pensábamos que iba a ser una sustitución inmediata del libro en papel por el libro electrónico y no ha sido así. Se mm, siguen publicando libros en papel, porque además es que yo creo que el libro en papel es muy buen invento. mm, Eh, eh, es como el tenedor o como la cuchara, que son difícilmente sustituibles, ¿no? mm, Eh, Además que no hay quien dice que tiene problemas de almacenamiento en su casa. Bueno, pues tiene una solución muy sencilla. Regalas el libro, lo llevas a una biblioteca pública o la biblioteca de un centro de enseñanza o donde sea, o te deshaces de él simplemente, ¿no? Lo mandas a reciclar. Pero que es un invento estupendo, para mí me parece un invento comodísimo el del libro en papel, mucho más que el del libro electrónico. Igual que sería mucho más cómodo y estaría mucho más cómodo si estuviese hoy en Valencia que si estuviese aquí delante de una pantalla, ¿no? sí, Pero sí, no, es que no, tendemos a ver el futuro como que en el futuro iremos volando por los aires, en platillos volantes, vamos, en coches volantes por las calles de las ciudades y todo eso. Bueno, eso tardará un poco, ¿eh? Yo creo que siempre hemos sido unos futuristas demasiado optimistas y demasiado anticipados a los acontecimientos. Felipe, yo te quería dar las gracias porque no lo he contado al principio, pero esta ya es la segunda. Anulamos la primera invitación, que fue cuando nos confinaron el año pasado, y esta Sí. vez es la segunda. Había pasado un año y no habíamos llegado y ni siquiera pasado un año hemos podido hacerla de manera presencial, pero creo Bien. que la haremos. Tal vez el próximo curso. Espero que vengas aquí a la universidad. Yo te quiero agradecer también bueno, el empeño, porque hay veces que la tecnología no se pone del lado de uno y no sé lo cómodo que habrás estado sosteniendo el móvil, pero te agradecemos mucho. Ha sido un placer escucharte y, y te quiero pedir, si no es mucho pedir, si podrías leernos un poema para terminar.
Vale, a ver si encuentro este de escrito en la arena. Vamos a ver si lo puedo encontrar. Que creo que anda por aquí. Sí, Lucho, sí. Hola, Te oigo encantado de bien. saludarte. Muchas gracias por tus hermosas palabras en todo momento. Intentaré ser Muchas breve. gracias. Sí. Una pregunta tripartita y breve, que se aleja un poco de lo que estáis hablando, pero me gustaría, si te parece, comentar algo. ¿Podrías, por favor, ofrecernos una breve aproximación conceptual al aforismo? ¿Qué consideras aforismo? O bien formulado al revés, ¿qué no consideras que es un aforismo? ¿Cómo abordas la escritura de este género? Y, en último lugar, si puedes citar algunos de tus aforistas imprescindibles o de cabecera. Muchas gracias. Sí, pues yo no sabría definir el aforismo, ¿no? Hay muchísimas definiciones, pero no sé si yo podría añadir alguna que le añadiese entidad al aforismo en sí, ¿no? En cuanto a la escritura de aforismos, yo los escribo. No soy ni muy lector ni muy partidario del aforismo. Quiero decir que me parece bien, me parece un pensamiento comprimido, a veces muy ingenioso, basado generalmente en la paradoja, lo cual está muy bien. Eh, y, pero en cambio, a pesar de, digamos, de no ser un aficionado ni un habitual del género, he escrito algunos, supongo que porque el aforismo tiene más fuerza de voluntad que uno mismo con respecto al aforismo. Y no lo sé, bueno, yo creo que quizás en casi todas las obras se pueden espigar aforismos, ¿no? Hay, por ejemplo, selecciones de aforismos de Chesterton, al que ya cité, que a mí me parecen estupendos, ¿no? Sobre todo cuando se iba basando en, como decía antes, en ese pensamiento paradójico, porque la paradoja es una verdad que hasta parece mentira, por decirlo con un aforismo. Y paso a leer ya el poema, ¿no? Que se me pedía, Sí, el de y cerramos así, Felipe. cerrar con eso, ¿no? Vale, bueno, pues Sí, muchísimas gracias. Y perdón otra vez por las complicaciones no, en no. la conexión, que lo he sentido mucho, pero bueno, es que a veces la tecnología tiene unos requerimientos que uno no está a la altura, ni mucho menos, ¿no? Bueno, leo el poema que me pedía, escrito en la arena. Qué extraña va la mar en su deriva de inmovilidad palpitante, el oleaje que busca sus orillas en el confín desconocido, en la playa remota en la que suenan las caracolas por dentro de sí mismas, o en un paraje helado, o en el muelle con barcas con nombre de mujer. Tú, el niño navegante de una mar infinita, corsario de una arena con tesoros, mírate llegar también a donde acaban las olas de espirar con su grandeza de dibujo en el tiempo y en el aire. Mírate allá en el tiempo, que no es nada. Mírate allá en el aire, en lo que eres. La mar extraña en ti y en tu deriva. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Muchas Un gracias. placer. Hasta. Muchas gracias. Muchas gracias a Gracias, hasta todos. pronto.